¿Qué tal, doctores? ¿Cómo están? En esta oportunidad voy a dar una pequeña charla sobre vulvovaginitis. Mi nombre es Raúl Ambrosio. Bueno, comencemos. La vulvovaginitis es el motivo de consulta ginecológica más frecuente. Es un síndrome clínico que se diagnostica en más del 25% en mujeres que van a consultas por ETS. Bueno, la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia va a definir como la inflamación de la vagina y de la vulva. Bueno, para poder entender, vamos a separar la palabra vulvovaginitis, vulva y vagina. La inflamación de la vulva y la inflamación de la vagina. O sea, una vulvitis y una vaginitis. Cuando existe una vaginitis, se va a presentar como una secreción vaginal. Y cuando existe una vulvitis, se va a presentar como una congestión vulvar, acompañada de prurito y disuria. En algunos casos con dispareunia. Mencionaremos en cuál más adelante. Bueno, la etiología de la vulvovaginitis netamente están causadas en el 90% por los siguientes microorganismos. La primera, que es la más frecuente, la Gardnerella vaginalis, en un 40 a un 50%, la Cándida en un 20 a un 25% y la Trichomonas vaginalis. Bueno, algunos datos que le puedo dar aquí es que la Gardnerella es la más frecuente, pero la menos sintomática. La Cándida es, bueno, la segunda más frecuente y también la más sintomática, la que más clínica nos va a dar. Y la Tricomona la menos frecuente. Y algunas otras causas que están en ese 10% de la etiología. Bueno, hablando de lo que es, bueno, primero voy a mencionarle lo que es lo fisiológico, lo normal, antes de hablar lo patológico. La flora vaginal normal va a estar constituida por microorganismos, ya sean aerobios o anaerobios, en donde predomina el famoso bacilo de Dodderley. Bueno, este bacilo de Dodderley tiene como función producir el ácido láctico a partir de glucógeno. ¿Y cuál es la función? Es mantener el pH ácido de la vagina. Eh, un pH de 4.5 a 5 aproximadamente. Entonces, el primer tip de esta charla, de esta exposición, viene a ser: todo proceso o causa que aumente el pH vaginal va a favorecer a lo que es la vulvovaginitis. Hablamos de hipoestrogenismo. Ejemplos, existen muchas causas de hipoestrogenismo, vamos a mencionar algunas. Cuando hay un hipoestrogenismo hipergonadotrópico o hipogonadotrópico. Si es que es hipogonadotrópico, hay alteración del hipotálamo o alteración de la hipófisis. Si es hipergonadotrópico, alguna falla ovárica. Segundo, tenemos a la menstruación. Bueno, aquí dentro de la menstruación existe lo que es dentro del ciclo normal de lo que es la regla que se menciona, es que dentro del ciclo el pH varía entre 4 a 5 aproximadamente. Pero en lo que es en la fase premenstrual, el pH se vuelve más ácido. Hablamos de 3.8 a 4. Y cuando ya es la fase menstrual, el pH llega a ser un pH alcalino de 6.8 a 7.2. Es por eso que el aumento de este pH va a favorecer a la vulvovaginitis. Los lavados vaginales que alteran la flora bacteriana. Los días perivulatorios. Bueno, ¿a qué se refiere con los días perivulatorios? Bueno, recordando un poco de lo que es el moco cervical, recordar que el moco cervical experimenta cambios influenciados por las hormonas. Va a haber un periodo fértil en donde este moco va a ser un moco elástico, un moco poco espeso, que va a favorecer la llegada o el ingreso del espermatozoide hacia el tracto genital femenino para la fecundación. A comparación, cuando existe un periodo infértil, este moco cervical viene a ser un moco más espeso, más ácido, que va a impedir el ingreso de bacterias, que es un mecanismo de defensa. Es por ello que cuando son días periovulatorios, cuando son fértiles, van a favorecer además del aumento de pH, favorece la vulvovaginitis. Los anticonceptivos, bueno, aquí les menciono algo que no les mencioné al inicio, que bueno, recordar que el estrógeno tiene como función humedecer la vagina, aparte de generar lo que es el grosor del revestimiento vaginal para poder proteger, ¿no?, lo que es el ingreso de bacterias. Entonces, al haber una disminución de estrógeno, ya sea por los anticonceptivos que van a generar lo que es la sequedad vaginal,
Y con esto aumentando el pH vaginal, va a favorecer la vulvovaginitis. Además de la gestación, por las alteraciones ya sean fisiológicas o hormonales que existen, la toma de antibióticos ya sea de amplio espectro y de diabetes. Bueno, empecemos con lo que es la vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana en realidad no es una infección en realidad, es una alteración de la flora bacteriana, es una mala distribución de la flora bacteriana normal, de la flora vaginal normal, en donde va a haber una disminución de los bacilos que hemos hablado y va a generar una expresión excesiva de bacterias anaeróbicas, que son la Gardnerella vaginalis, el Mobiluncus y algunos bacteroides, pero de predominio de Gardnerella. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Parejas múltiples, mayor acceso a infecciones, el tabaquismo, la raza negra, las duchas vaginales, la juventud. Bueno, aquí netamente la juventud se refiere al inicio temprano de relaciones sexuales, ya que aumenta lo que es la exposición a ETS o a infecciones. Recordar aquí, como mencionan, que hasta el 30% de las mujeres en edad reproductiva o en edad fértil tienen vaginosis bacteriana, así que es muy frecuente. Y por último, el embarazo. Bueno, aquí les voy a mencionar algunos datos extras, ya que no los he puesto en la lámina. Son los siguientes. Bueno, durante la gestación se ha atribuido que es un factor de riesgo la disminución de vitamina D. Y otros datos que les quiero mencionar y espero lo puedan anotar, que son muy importantes, que son 3 datos. Durante la gestación y la relación con la vaginosis bacteriana existen 3 cosas que están muy relacionadas. La primera, que es el parto prematuro. Lo segundo, que viene a ser el aborto, ya sea temprano o tardío. Y por último, el aumento de la morbimortalidad neonatal por las infecciones. Entonces aquí le voy a explicar un poco de lo que es la fisiopatología, un poco para poder explicarle lo que es el diagnóstico y algunos procesos que voy a mencionar más adelante. Así que bueno, expliquémonos. Lo que es la Gardnerella, aquí tenemos el Mobiluncus y acá tenemos los bacteroides. Entonces cada uno va a producir diferentes sustancias. Lo que es la Gardnerella vaginalis va a producir ácidos, que son el ácido succínico, el ácido butírico y el ácido isovalérico, entre otros. Pero ¿qué van a hacer esos ácidos? ¿Por qué los menciono? ¿Por qué importancia tienen? Ya que estos ácidos van a inhibir la quimiotaxis. Nos recordamos un poco de microbiología al hablar de quimiotaxis, este proceso de atracción de los leucocitos. Entonces, al inhibir esto, va a disminuir lo que son los polimorfos nucleares. No va a haber el ingreso ni la llegada de los polimorfos nucleares hasta esta zona que estamos mencionando. Es por eso que al disminuir o al haber escasos polimorfos nucleares, no hablamos de una infección, no hablamos de vaginitis, sino de vaginosis. Bueno, aquí continuando, tenemos al Mobiluncus, que va a producir lo que es ácidos. Bueno, este también produce lo que son ácidos orgánicos, pero de cadena corta. Y lo que hace es netamente citotoxicidad. Y por último, los bacteroides. Acá es muy importante. Bueno, los bacteroides van a producir aminopeptidasas. Las aminopeptidasas van a producir aminoácidos. Estos aminoácidos van a producir aminas. ¿Qué aminas producen? Son 3 muy importantes. La primera, que es la putrescina, la segunda, que es la cadaverina, y la tercera, que es trimetilamina. Ahora, ¿por qué son importantes estas aminas? Ya que existe un test de aminas que voy a mencionar más adelante, que cuando existe una reacción al hidróxido de potasio, estas aminas generan el famoso olor a pescado. Es por eso que he puesto lo de los polimorfos nucleares y el test de aminas. Bueno, todas estas trabajan a través de simbiosis. ¿Qué significa simbiosis? Bueno, que estas se van a ayudar para poder sobrevivir. Y por último, bueno, ya hemos hablado que disminuyen los lactobacilos. Al disminuir los lactobacilos, va a disminuir el ácido láctico y lo que va a hacer es aumentar el pH y la proliferación de microorganismos como los bacteroides.
Bueno, continuemos. Dentro de la clínica, ya les mencioné que la mayoría de casos son asintomáticos y se hallan o se diagnostican rutinariamente en una exploración. Pero lo que es característico es lo que hemos hablado, que es la leucorrea blanco-grisácea, maloliente y el famoso olor a pescado. Como vemos aquí, ya vemos pocos lactobacilos y vemos más microorganismos como las gardanelas. Dentro del diagnóstico, tenemos un pH mayor de 4.5, el test de aminas o prueba de aminas positivo. ¿A qué se refiere esto? Cuando hay un exudado, una toma de la secreción vaginal que se mezcla con lo que es el hidróxido potásico al 10% o el KOH, que va a generar ese famoso olor a pescado. Y por último tenemos la presencia de las células clave, que son células epiteliales que van a contener bacterias que van a estar adheridas a su superficie y bueno, en algunos casos llega a borrar los bordes. Eso es lo característico. Células clave, test de aminas y el pH mayor de 4.5. Bueno, existe una controversia entre si llamar a la vaginosis bacteriana una ETS o no. Bueno, para el tema de exposición y tema de estudio vamos a decir que no es una ETS. Se ha demostrado que, bueno, se ha visto en parejas, bueno, en mujeres que tienen una sola pareja que tiene vaginosis bacteriana y también que se encuentra en mujeres que tienen múltiples parejas vaginosis bacteriana. Es por eso que se pensaba que era una ETS, pero en realidad está en controversia. Pero para temas de estudio diremos que no. El tratamiento en general va a ser a tratar a mujeres sintomáticas. Muy importante el tratamiento en gestantes. Muy importante esto, por favor. Cirugía. Exploraciones invasivas netamente se refiere a histeroscopía o, bueno, a lo que son las cirugías vaginales. Tratamiento de elección, metronidazol, 500 miligramos cada 12 por 7 días. Alternativa, la clinda. Hablemos de candidiasis. Les hablé que esta es la más sintomática, la que más clínica nos va a dar. ¿Y qué clínica nos va a dar esta? Bueno, nos va a dar un prurito intenso. Recordar que el prurito se va a manifestar en los 2 tercios distales vaginales, ya que el primer tercio proximal no tiene inervación somática, ya que esta no va a poder generar prurito. Esto es muy importante, es muy característico el prurito. Además de la leucorrea blanco-amarillenta, y el dato es grumosa, como requesón, como yogur. Y sí, esta sí tiene, a diferencia de la vaginosis que no tenía, dispaurenia ni disuria. Esta sí tiene dispaurenia, disuria. Y bueno, dentro de la exploración que vamos a encontrar en la exploración, como vemos aquí, un eritema vulvovaginal. Esa sí tiene el eritema vulvovaginal. Ese que tiene más eritema vulvovaginal, vulvitis. Y bueno, también tiene una mucosa vaginal cubierta por placas blancas, ¿no? Es el grumoso el que vemos. Eso se ve en la exploración. Bueno, algunos factores de riesgo, como son, bueno, locales, prendas ajustadas, hábitos higiénicos, pero lo más importante vienen a ser estos. La inmunosupresión es muy importante en la cándida. Hablamos de pacientes con VIH, con diabetes o el uso prolongado de corticoides. En estos casos, recordar que la inmunosupresión es un factor de riesgo para cándida. El tratamiento de elección, bueno, el diagnóstico es por cultivo, es el gold estándar, pero no se suele hacer netamente el diagnóstico se hace clínico acá. Y bueno, un pH, ¿no? Que es el característico, es que es menor que 4.5 a diferencia de las otras dos patologías. Tratamiento netamente es con azoles por cremas, por clotrimazol, al 2%, 5 gramos por 7 a 14 días. Y en caso de, se puede usar por óvulos, y en el embarazo se usa por vía oral. Perdón, en recurrencias por vía oral. Fluconazol 150 se usa para recurrencias. Lo que es la tricomona es un protozoo que netamente es poco resistente al medio exterior, pero esta sí es móvil ya que tiene flagelos. Entonces netamente esta sí es una ETS, recordar muy bien esto, esta sí es una ETS que la transmisión es por contacto directo. El varón puede ser un portador asintomático que puede tener a la tricomona en la uretra, que al momento de la relación sexual puede transferir en la tricomona hacia el aparato genital femenino. Bueno, lo característico de la tricomona viene a ser la leucorrea abundante amarillo verdosa,
que algunas veces presenta burbujas de aire. Y lo característico es la colpitis en fresa, como vemos en la imagen. Son hemorragias puntiformes que se van a generar por los flagelos de los protozoos. Esto es lo característico, la colpitis en fresa. El diagnóstico es examen en fresco, netamente en la muestra vaginal fresca y un pH mayor de 4.5. ¿Qué vamos a ver en este examen? Vamos a ver abundantes leucocitos, como vemos aquí, y a los protozoos, con sus flagelos, que tienen una forma de pera, por eso son llamados piriformes. En caso no se encuentre en el examen fresco, podemos hacer un cultivo en donde el 95% es positivo. ¿Y cuál es el tratamiento de elección? Es el metronidazol, 2 gramos vía oral dosis única o 500 miligramos cada 12 por 7 días. Tenemos alternativos aquí. Bueno, aquí, como es una ETS, el tratamiento es en pareja. Es muy importante recordar esto, que es la única de las 3 que se da tratamiento en pareja y es considerada una ETS. Bueno, aquí les dejo un cuadro para que puedan verla. Está, bueno, un resumen de cada una de ellas para poder diferenciarlas. Y las fijas, ¿no? De cada una de ellas. Aquí un resumen del tratamiento también de igual manera. Cuando se usa, bueno, aquí no les he mencionado, el metronidazol en realidad está contraindicado en el embarazo, pero en el primer trimestre. En los demás sí se puede usar. Y bueno, en el embarazo es muy importante el tratamiento de vaginosis bacteriana. Ya mencionamos por qué. Y como les mencioné, en la cándida y en recurrencias se usa fluconazol, 150 miligramos vía oral. Se prefiere usar en recurrencias por vía oral. Y la vaginosis en el embarazo es de elección vía oral también el metronidazol. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas para poder repasar lo antes mencionado. ¿Cuál es el trastorno ginecológico más frecuente en la infancia? Esto viene en el examen de NAM 2015. Bueno, empezamos de abajo para arriba, para poder descartar algunas. Primero, el himen imperforada es un trastorno, bueno, congénito. Es una malformación congénita muy rara. Y acá nos pide frecuencia, así que la vamos descartando. Traumatismo genital, bueno, primero el hemangioma está fuera de contexto de lo que es obstetricia. Traumatismo genital, en realidad es muy variable la frecuencia, ya que el traumatismo genital puede ser, bueno, provocado por causa de abusos. En realidad es muy ambiguo el traumatismo genital, ya que netamente tiene algunos trastornos que van extra ginecológicos, no netamente con ginecología. Aquí lo que sí nos llama mucho la atención es el eritema vulvar y la vulvovaginitis. Bueno, aquí sí les voy a mencionar algo muy importante. Les sabés sobre el pH ácido vaginal, pero el pH vaginal en la edad fértil varía de 4.5 a 5. Pero el pH en una mujer o una niña antes de la menarquia, el pH es neutro. Hablamos de 7 aproximadamente. Y también en la menopausia es este tipo de pH casi neutro. Entonces, este pH casi neutro, acuérdense que el aumento de pH favorece a vulvovaginitis. Acuérdense ese dato que les di al inicio, ese es el tip. Entonces, el pH casi neutro en la infancia favorece a la vulvovaginitis. Pero me dirás aquí, ¿y el eritema vulvar por qué no? Si también es parte de la vulvovaginitis. Esa es la trampita. Acá te ponen el eritema vulvar ya que es como una parte ambigua que pertenece al vulvovaginitis. Pero en realidad acá la vulvovaginitis viene a ser el contexto general de todas ellas. ¿Y causado por qué? Por este pH neutro en las niñas. Bueno, la segunda pregunta es mujer de 28 años con gesta 3 para 3003. Bueno, son 3 niños a términos, nacidos vivos. Consulta por flujo vaginal por mal olor después de tener relaciones sexuales. Bueno, acá no les he mencionado eso también. Bueno, acá no da el diagnóstico de vaginosis bacteriana. ¿Qué pasa? Que el semen, el semen es alcalino. Entonces, el semen al tener contacto con lo que es la flora vaginal, o el microbioma vaginal, alcaliniza y va a generar producción y liberación de las enzimas, de las aminas. Hablamos de la putrescina, la cadaverina y la trimetilamina. Entonces, esas al tener contacto con el semen generan ese mal olor, olor a pescado.
Ahora nos piden cómo diagnosticamos o cuáles son los criterios diagnósticos. Empecemos. Cultivo de secreción vaginal, bueno, eso no les he mencionado, así que no. pH mayor de 4.5, sí. Secreción blanquecina grumosa, ahí está. Secreción blanquecina, genial, pero grumosa no. Grumosa era en cándida. Secreción gris, sí. Homogénea, no. pH 4.5, sí. Acá vamos. Test de aminas, sí. pH mayor de 4.5, sí. Bueno, esta vamos con la primera. Test de aminas positivo, sí. Aumento de leucocitos en el estudio de lámina. ¿Qué les dije? Que en vaginosis bacteriana no hay eso. Bueno, no hay polimorfos nucleares o hay escasos polimorfos nucleares. Así que la respuesta sería la D. Y la última, bueno, aquí tenemos cuál de las siguientes infecciones con más frecuencia causa con más frecuencia parto pretérmino. Aquí les mencioné, recuérdense esas tres cosas que les dije, que la vaginosis bacteriana en la gestación es muy importante recordar porque la vaginosis bacteriana causa parto pretérmino, ya que puede complicarse con una coriamnionitis o con un RPM, que son muy característicos de parto pretérmino. Además, ¿cuáles son los siguientes factores de riesgo elevado en el parto prematuro? De igual manera, la vaginosis bacteriana viene a ser una de las causas principales de parto prematuro o de parto pretérmino. Ahí están las dos causas que les mencioné al inicio, así que es muy importante recordarse de eso. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, espero haya sido de su agrado. Nos veremos en alguna otra oportunidad. Cuídense.